Señor, en 1966, cuando ganó Joaquín Balaguer las primeras elecciones después de la Revolución, nombró a Fernando Álvarez Bogar, creo que con 25 años de edad, en la Secretaría de Agricultura. A partir de esa fecha, él propició una clase que no era política, una clase de secretarios de educación, de agricultura. Y a partir de esa fecha, hasta que llegó el PLD al poder, esa persona, durante todos los 12 años y los 10, pertenecían a ese grupo que era una tendencia. Yo no digo que era el jefe político de ellos, pero con excepción de Luis Toral y de Villi Álvarez, toditos seguían esa línea. Cuando llega el PLD, el primer signo de que había un cambio no fue en el 96, fue cuando Danilo Medina elige a un compañero de boleta, ustedes que estaban hablando del sector agropecuario, elige a Amílcar Romero, su compañero de boleta. A partir de ahí el PLD se ha manejado con diferentes secretarios, pero Danilo Medina en sus casi 4 años ha tenido 2 y uno lo tenemos con nosotros. Ese secretario tiene una particularidad, que así como el doctor William Hanna descubrió después de viejo que él tenía otro look, el secretario, el ex ministro de Agricultura, que ustedes lo ven, es él. Se trata de Luis Ramón Rodríguez, que fue ministro de Agricultura, pero averiguó que los bigotes le sobraban. Y que el tinte le hacía daño. Así que bienvenido, Luis Ramón. Gracias, doctor. Muy buenos días a todos ustedes y a los amigos televidentes. Después de casi 1 año y 4 meses que no venía por aquí, ni siquiera tenía la oportunidad de saludarle, porque fui sometido a un tratamiento bastante largo en los Estados Unidos para curarme de un linfoma canceroso en el hígado. Y entonces eso me mantuvo mucho tiempo fuera de las actividades propias de mi profesión y políticamente hablando también un poco detenido. Pero ya estamos nuevamente con el pie sobre el estribo para continuar trabajando a favor de la candidatura presidencial del presidente Danilo Medina. Nosotros no tenemos ningún empacho en reconocer que de todos los ministros, yo no digo que el mejor, porque eso es algo que no se dice, pero quizás desde el punto de vista técnico, de memoria no recuerdo, fuera del doctor, el ingeniero Aquino González y Luis Ramón, han sido quizás los ministros con mayor nivel académico y técnico que han pasado, conocedores no solamente del problema desde el punto de vista agrícola, sino desde el punto de vista de economía agrícola, porque la economía agrícola es un arte. Nosotros, desgraciadamente, hoy no vamos a tratar, vamos a ver si entusiasmamos a Luis Ramón para que venga más a menudo al programa sabatino. Yo quisiera pedirle qué es lo que lo hace salir de su convalecencia e integrarse de una vez a una campaña de reelección de un candidato que él siempre tuvo junto con él, desde que Danilo se fue del poder en el 2006 fue. 7 o 8. Él dejó Agricultura y se unió al equipo agrícola. Fue su ministro de Agricultura durante casi 2 años. Y hoy, después de padecer esa enfermedad, pues se integra de nuevo. Ingeniero, ¿qué lo hace, en vez de quedarse tranquilito, qué lo hace organizar un movimiento agropecuario? ¿Y de dónde usted se saca que el voto del campo es que va a decidir en estas elecciones? Bueno, primeramente, doctor, nosotros ese movimiento lo creamos en el año 2008. Tan pronto el presidente, que en esa época era candidato, decide hacer un trabajo a nivel nacional por la precandidatura del Partido de la Liberación Dominicana. Nosotros en ese instante éramos subsecretarios de Planificación del Ministerio de Agricultura y renunciamos a la posición para salir a organizar ese movimiento a nivel nacional. Nosotros
en este momento lo que estamos haciendo es recogiendo las fuerzas que tenemos. Nosotros tenemos un padrón de 10.000 personas organizadas a nivel nacional en toda la ruralidad del país. Y lo que estamos tratando de hacer de nuevo es ese alto nivel de aceptación que tiene el presidente, especialmente en las zonas rurales del país, por el enorme esfuerzo que él ha hecho con los pocos recursos que ha tenido disponibles para hacer que el campo sea un espacio donde la gente tiene la facilidad de volver a vivir. Porque el presidente ha hecho con el campo dominicano lo que creo que ningún otro presidente ha podido haber hecho en el pasado, y fue retornarle la rentabilidad. Y uno de los puntos que usted presentaba ahorita cuando estaba Osmar Benítez hablando acerca de las licitaciones, el hecho de que muchos de los agricultores que nos reuníamos antes con ellos tenían la percepción de que había un alto índice de opacidad en las asignaciones de los permisos de importación, hizo que el presidente, antes del mes de estar en el poder, emitiera el decreto 596-12 que mandaba a la Bolsa Agropecuaria la licitación de los permisos. Y eso se ha venido cumpliendo de manera religiosa. Quizás en el camino, como buenos dominicanos, la carga tiene que irse ajustando. Y yo pienso que el problema de llevar a una licitación donde la puja sean hacia arriba hasta un punto donde se hace demasiado costoso y oneroso para los importadores, porque además para los consumidores, porque el precio que se paga por el permiso de importación se carga el costo de adquisición del bien. Entonces tú tienes, por ejemplo, productos que te pueden subir mucho de precio. Por tanto, debemos continuar con la licitación, pero poniendo un tope. Porque además, si usted pone un precio en una subasta por encima del arancel que pagaría el producto, si no se lleva a subasta, usted está entonces violando los acuerdos de libre comercio, especialmente el de la OMC, que establece que tú no puedes poner un precio en una subasta que esté por encima de lo que pagaría el importador si paga el arancel de protección que exista. Bien, nosotros no podemos desperdiciar su presencia para que ahora con las manos sueltas, que no es ministro, los ministros tienen muchísimas limitaciones, nos pueda aclarar alguna cosa. Lo primero es, ingeniero, el hecho de su salida de la secretaría no dejó ninguna secuela de resquemor contra el presidente porque lo sustituyó. No, definitivamente. Yo salí de la secretaría por razones médicas y el presidente siempre estuvo pendiente de mi condición a través de muchos A propósito amigos. de razones médicas, ¿fueron las mismas razones que usted abandonó las aspiraciones en Mao? Bueno, las aspiraciones a la senaduría de Mao venían dadas por un grupo grande de amigos y miembros del partido que entendían que yo pudiera ser un buen candidato en la provincia. Sin embargo, uno siempre tiene que conocer parte de las limitaciones. En la provincia de Mao, en ese momento, nosotros hicimos medición y la doctora Pozo salía, pero con unos números escandalosamente altos. Entonces, ella tiene todas las condiciones, tiene todo el aprecio en la provincia y nosotros dijimos, mira, este no es el tiempo, aunque la gente me decía, es el tiempo de que tú participes. Sí, le pregunto porque inclusive gente de la oposición, que no quiero mentar su nombre, vieron la posibilidad de hasta unirse a esa campaña. Gente que hoy tienen hasta problemas grandes dentro de su propio partido. Sí, y yo aprecio mucho toda la generosidad de ese cariño que la gente me dispensó, pero uno tiene que saber cuándo llega su tiempo. Ingeniero, el tema de los acuerdos y las licitaciones, para nosotros es muy importante que el público sencillo conozca el problema. Los productos que el país no produce suficiente se importan, ¿verdad? Lo que yo no puedo producir tengo que traerlo de afuera. Para que no haya muchos problemas entre los comerciantes, lo que se hace es
que se regularice esa importación. Antes Agricultura daba los permisos, después el presidente Medina puso el que se subasten los permisos, y eso tiene algunas limitaciones como son los acuerdos existentes. Ese proceso, tanto de adjudicación de permisos como de subasta, ¿qué tienen que ver con los acuerdos del DERE-CAFTA y la Organización Mundial? Porque yo tenía entendido que hay productos que si usted paga los derechos puede entrarlos como le dé la gana. ¿Es así? Eso es correcto, doctor. Nosotros manejamos dos grupos de productos. Nosotros en la República Dominicana tenemos básicamente 6, 7 productos sensibles. Arroz, habichuela, ajo, cebolla, carne de pollo, carne de cerdo y leche en polvo. 7 productos sensibles. Que por la condición de rezago tecnológico que tiene el sector, muchos de esos productos o esos productores no son competitivos. Pero si usted se da cuenta, también esos productos tienen un elemento clave, es que son productos que se eficientiza su producción con altas o grandes extensiones de terreno. O sea, son productos que tienen una propensión de latifundio. La República Dominicana tiene todo lo contrario. 81% de nuestros productores tienen menos de 100 tareas. Eso nos tipifica como una agricultura minifundista. Entonces, muchos de esos productos, como habichuela, por ejemplo, no va a ser posible, muy probablemente, que podamos competir. Entonces, nosotros tenemos, para que la gente entienda, dos grupos de contingentes. Uno que son de la Organización Mundial del Comercio, que esos son los que se llevan a la bolsa, y otro que es el DERE-CAFTA. En el DERE-CAFTA, eso no va a la bolsa. No puede ir a la bolsa, porque como usted dice, cualquiera puede traer lo que quiera si paga el arancel de protección que establece el acuerdo. Y por ejemplo, uno de los casos más sonados que son las habichuelas. Nosotros consumimos 920.000 quintales de habichuelas al año, de los cuales producimos 150.000, 200.000, no más de ahí. O sea, todavía necesitamos importar 700.000 quintales. La aplicación de eso que usted está explicando y que usted va a seguir explicando, ¿tuvo que ver en cierta forma con señalamientos que le hicieran a ustedes que usted autorizó cosas que eran legales? Oh, sí, eso fue parte, tú sabes que la ignorancia es atrevida. Sí. Una parte de la presión que se estuvo montando es que Luis Ramón está dando permisos indebidos. Fuera de... Oye, en habichuela, por ejemplo. No, aquí dijo una persona Sí. en esa silla Sí. que eso se lleva un ministro. No, mire, usted tiene, por ejemplo, en habichuela, 15.000 toneladas que tienen que entrar pagando 0 arancel a través de los contingentes arancelarios que el país ha dicho a Estados Unidos. Para ir llevando poco a poco la apertura, yo todos los años te voy a dar 500 toneladas más, pero vamos a comenzar como con 10.000 y ya vamos alrededor de 15.000. Ok, entonces aquí viene el problema. Las habichuelas tienen un arancel de protección de 85%, pero en el DERE-CAFTA, la degradación de ese 85%... Eso es un desmonte ahí. Se desmonta en 15 años lineal. Eso hasta es quedar en cero. Hasta quedar en cero el 1 de enero del 2016. Y cuando a ti te dice, por ejemplo, un presidente o un ministro de la presidencia, mientras en San Juan haya una habichuela de más, yo no permito que entren, ¿qué usted le diría? Es que ese es el problema de la falta de conocimiento, doctor. Mire, aquí hay 10 importadores de habichuelas. Sí. Y son los mismos 10 compradores de la producción nacional. Ah, son los mismos. Son los mismos, doctor. Si tú tienes que comprar 920.000 quintales para que la población coma, y allí en San Juan hay 150.000, tú llamas a los 10 compradores, hey, yo quiero que ustedes vengan. Primero compren eso. Compren eso y después traigan lo que ustedes quieran. Oiga, y eso lo hicimos el primer año. Y no hubo problema. Mire, usted también conoce, lo voy a meter en camisa de 11 varas, usted conoce bien cómo funcionan esos tratados. Usted sabe que Estados Unidos y los países grandes, cuando no pueden aplicar tratados, aplican barreras sanitarias. Cierto.
teniendo o no teniendo plagas, pero a veces una plaga la ponen más grande. Por ejemplo, ellos tuvieron un problema de pollos en Estados Unidos. Nosotros no impedimos el pollo que entrara de allá. Sin embargo, ellos con la mosquita nos las impidieron de una vez. Se dice, ingeniero, se dice, ya usted estaba posiblemente en un centro médico de Estados Unidos cuando eso ocurrió, usted no tuvo nada que ver, de que cuando se pararon los barcos con las habichuelas y se fue a la embajada a quejarse de ese problema de que tengo barcos que no me lo dejan entrar pagando el 29 o el 60, no sé cómo estaba el arancel en ese momento. Dice, no, eso no puede entrar. Entonces lo que hizo fue que la embajada ayudó creando la mosquita del Mediterráneo. ¿Eso es posible? Mire, lo que sí es posible y normalmente ocurre, y eso ya ocurrió con los vinos franceses, cuando Estados Unidos y Francia tenían una discrepancia por lo de California. Lo de la, sí, no, era un problema de varilla, creó un problema a los productores de vinos. Entonces, si le contestaron de cómo. Si usted hace un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, lo mejor que puede ocurrir es que usted lo cumpla. Si usted lo viola, como aparentemente ocurrió con esa importación de habichuelas, ellos se la van a cobrar en algún momento, porque bien pudo hacerse en su momento lo que se ha hecho ahora, que yo hago un cordón sanitario en la zona donde está el problema, pero hay zonas donde no está el problema que pueden seguir exportando fácilmente. Bien. Ingeniero, el sector agropecuario de los dos grandes sectores políticos del PLD, ¿están unidos con Danilo o ahí también hay fisura? Leonel y Danilo. No, yo pienso que no. De hecho, el sector agropecuario organizado del PLD, el presidente de la Comisión Agropecuaria es el ingeniero Chio Jiménez. Pero a quien Osmar le manda el viaje ahí es a Chio. Yo no sé por qué, porque la opacidad que se habla que había en la asignación de esos permisos ha sido de todos los años y de todos los ministros, antes de ese decreto. Bien, una de las primeras críticas que hizo Faña a este gobierno y lo asumió el PRM fueron las visitas. Háblenme un poquito de las visitas, que usted le dejaba eso al FEDA. Bueno, yo no se lo dejaba al FEDA. La visita es parte de la política agraria del presidente y ayer yo decía en una actividad que tuvimos, que el presidente ha sido el único presidente que le ha dicho al sector, esto es lo que voy a hacer en campaña y eso es lo que está haciendo. O sea, uno de los ejes de la política agraria del presidente. ¿Y estaba en la visita? Bueno, ahí voy. Pero uno de los ejes de la política agraria del presidente era la mitigación de la pobreza rural. Nosotros tenemos en el sector agropecuario una pirámide en donde tenemos productores grandes y eficientes arriba, productores medianos y que necesitan cierto nivel de apoyo para mejorar su capacidad productiva. Y abajo tenemos la mayor cantidad de pequeños productores que no tienen acceso a crédito y que son productores de autoconsumo. Sí, pero mire, tengo que decir lo que se dice por debajo. Luis Ramón es neoliberal y cree que el hambre de un pueblo no se resuelve con conejito y con jengibre. Hay que producir masivamente o importar masivamente. Desmiéntalo o confirme. No, doctor. Lo que yo soy es que tengo quizá una visión mucho más amplia de lo que es el desarrollo del sector. Las visitas sorpresas son un referente en los programas de mitigación de pobreza. Si no, pregúntele a todos esos productores pequeños que no tenían voz, que nadie lo escuchaba y que cada domingo escuchan al presidente. Ahora, el impacto que va a tener el DR-CAFTA sobre la producción nacional requiere de fortalecer otras políticas, que es lo que yo espero que en este próximo cuatrenio, porque los problemas eran tantos que tú en 4 años no puedes entrarle a todos al mismo tiempo. Bien. Finalmente, ¿usted percibió en el tiempo que tuvo que este es un gobierno de negocio, de que había que estar haciendo operaciones y dárselo a fulano y quítaselo a fulano y cómprale los abonos a Perencejo y cómprale
los equipos. ¿Este es un gobierno de negocio o es un gobierno que ahí no se metía? Bueno, doctor, yo pienso que este es el gobierno que tiene más transparencia. De hecho, usted hablaba ahorita de que nadie quiere a Danilo. Pero, por ejemplo... Nada más lo quiero yo. Bueno, hay muchos que lo queremos, pero, por ejemplo, vea lo que yo le digo. Antes había un grupo de constructores que todas las obras eran de ellos. Ahora nosotros tenemos todas las obras o se rifan o se licitan y tenemos cantidad de gente que nunca pegó un blog, ingenieros y arquitectos que ahora tienen la oportunidad de tener un contrato. Entonces, esa gente, aunque no hable, pero sabe que Danilo debe seguir. Yo me comí solo al invitado, adelante. Doctor, a propósito de rifa, los permisos de importación no pudieran rifarse para abaratar los costos. ¿Qué impide eso? Mire, los permisos de importación deben seguir siendo llevados a un sitio. Mira, yo entiendo que ni siquiera hay que hacer una subasta. Tú pones todos los importadores en un salón y le dices, aquí tenemos 50,000 quintales de cebolla que vamos a importar. Aquí hay 10 grandes y hay 25 pequeños. A los pequeños le vamos a dar de tanto, a los grandes de tanto. Y ahí tú se lo distribuyes a todo el mundo y le pone el precio. Y todo el mundo feliz. ¿Eso pasa en el ministerio? Claro, que lo haga aduana, porque como siempre se satanizó eso en el ministerio, sí. Aduana lo puede hacer porque la ley se lo... usted dice repartirlo con un costo. Sí, pues así es que debería ser. Pero así debe ser todo. Claro. Si tú vas a comprar, por ejemplo, una mochila, tú dices, yo quiero 1000 mochilas de estas. Tú el que suple se le va a comprar la proporcionalidad y se reparten entre ellos y ya. Doctor, una vez los importadores agroquímicos que decían, bueno, mira que en agricultura se le compran a una sola gente. Yo lo invité a una actividad porque... Alguien dice una cosa en la calle y ya eso es una verdad absoluta. Sí. Yo lo traje a una reunión y a todito le di una copia de a todo el que se le había comprado. Y ahí, en realidad... se le estaba comprando a todo el mundo se le compra. Mire, la sociedad tiene una incógnita de que no entiende por qué Hipólito Mejía se dejó ganar de Abinader en la comisión interna. Entonces yo vi una actividad de unos productores que le hacían un reconocimiento, un productor agrícola, ¿no? Le hacían un reconocimiento a Danilo Medina. Y después escuchamos una declaración de Hipólito antes de la convención del PRM, de que si Danilo era el candidato, él se iba para Gurabo. Y yo he interpretado eso, que lo que ha pasado en el campo fue lo que hizo que Hipólito se retirara y se dejara ganar de Abinader. Bueno, en el campo ha estado ocurriendo una revolución sencillamente porque el presidente, por ejemplo, ¿cuál era el primer problema que decían los productores? Financiamiento, a una tasa de interés baja y que haya suficiente. Oye, el año pasado el financiamiento al sector agropecuario alcanzó la disponibilidad de 40,000 millones de pesos. Eso es el 21% del PIB agropecuario y es un monto muy cercano al 25% que el Banco Mundial ha establecido como la cantidad de financiamiento necesaria para una agropecuaria en franco crecimiento. Sí, pero uno de los méritos que tuvo la gestión de Luis Ramón era que quizás no fue el primero, pero el que más insistió, no en producción nacional, sino en que en un momento dado nosotros califiquemos para exportar nuestros productos, que le dicen de que trazabilidad, aceptación en otros mercados de productos nacionales. Eso es indispensable. Doctor, es indispensable, es imperativo y es necesario. ¿Y esto cambió la agricultura aquí? Tiene que continuar profundizando eso, porque fíjese qué es lo que pasa. No es lo mismo un agricultor con 10 tareas, que es un agricultor pequeño, que la produce de maíz, que es un cultivo de bajo valor, a que la produzca de berenjena china, que deja 12,000 pesos de beneficio por tarea. Entonces, la única manera de que nosotros podamos adecuar la producción agropecuaria nuestra al tipo de tenencia de tierra que tenemos es con cultivo de alto valor. Nosotros tenemos que olvidarnos de sembrar maíz. El maíz cuesta ahora 350 pesos el quintal en Estados Unidos. Nosotros tenemos que usar la ventaja comparativa que tenemos a favor nuestro
y utilizar entonces las ventajas que nos permiten las importaciones de productos que otro tiene ventaja comparativa en ese ámbito. Bien. Ingeniero, el movimiento agropecuario que ustedes crearon ayer, o que anunciaron ayer, ACODA, ¿cuáles son su agenda en estos 4 meses? En estos 4 meses de trabajo nosotros vamos a comenzar. Nosotros tenemos el movimiento dividido por regiones. Nosotros tenemos 8 regiones y tenemos un director o un coordinador regional en cada una de las regiones, y tenemos entonces coordinadores municipales y provinciales. Nosotros tenemos unos 10.000 afiliados que son productores o técnicos o gente que tiene algún tipo de liderazgo en las comunidades rurales del país. Normalmente no son miembros del PLD, son personas que vienen del sector externo o compañeros del PLD que no estaban muy entusiasmados y que no estaban participando activamente en política. De manera que nosotros tenemos una agenda bastante apretada, porque esta va a ser una interesante campaña electoral. Sí, muy corto el periodo de tiempo para tantas cosas que hay que hacer. Bien. Ingeniero, se habla de un 4% de educación. Salud, tenemos al doctor Roa que viene luego y que nos va a hablar de porcentaje para salud, y tenemos a un dirigente de transporte que también nos va a hablar de eso. En el área de agricultura, ¿cuál es el porcentaje del PBI escalonado que el país debe de programar? Mira, nosotros tenemos una trampa con los porcentajes, con las leyes que aplican porcentajes como si fuera una camisa de fuerza al presupuesto nacional. El sector agropecuario, en vez de los 10.000 millones de pesos que está recibiendo, con unos 12.000 a 14.000 millones de pesos puede comenzar a trabajar, especialmente en una serie de programas sanitarios, porque lo que usted decía ahorita, si no hay sanidad, no vamos a poder acceder a los mercados. Nosotros tenemos capacidad instalada para producir 2 veces los pollos que estamos produciendo, pero no podemos exportar. Entonces tenemos que estar produciendo 13 millones de pollos mensuales, en vez de 24 que podemos producir para exportar el excedente. Ingeniero, no para hablar de la campaña, sino para hablar de agricultura. Venga todos los sábados. Gracias, doctor. Ya vuelvo, doctor. Muchísimas gracias. Bien, Luis Ramón Rodríguez, ministro de Agricultura y coordinador del movimiento agropecuario con Danilo ACODA. Muchas gracias. Cada domingo, Revista Electoral 2016, un compromiso con la democracia. Candidatos, partidos, programas, propuestas, concertación electoral, debates, actividades y concursos por región y por circunscripción. Desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, Revista Electoral 2016.